Bienvenidos a resúmenes.ia, el canal donde aprender historia es fácil, divertido y útil para aprobar tus exámenes. Hoy vamos a explorar cómo estaba organizada la sociedad y el poder en uno de los reinos más importantes de la Edad Media, el Reino de Castilla. ¿Sabías que, en esta época, la sociedad estaba muy jerarquizada y el poder estaba dividido entre reyes, nobles y la Iglesia? Quédate con nosotros y descubre todos los detalles. Y recuerda, si te gusta aprender con nosotros, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros resúmenes. La organización política y social en el Reino de Castilla durante la Edad Media. Durante la Edad Media, el Reino de Castilla fue uno de los reinos más poderosos de la península ibérica. La organización política y social de este reino fue compleja y estuvo influenciada por factores como la monarquía, la nobleza y la Iglesia. Vamos a ver cómo funcionaba todo esto. La monarquía castellana, el rey y su poder. El rey era la figura central del poder en Castilla. Aunque en un principio su poder no era absoluto, con el tiempo, los monarcas castellanos fueron consolidando su autoridad. Los primeros reyes castellanos surgieron a partir del siglo IX, tras la división del Reino de León. Durante los siglos siguientes, los reyes de Castilla ampliaron sus territorios y fueron centralizando el poder en sus manos. El rey tenía varias funciones: legislativas, dictaba leyes para gobernar el reino; económicas, supervisaba la recaudación de impuestos y gestionaba el patrimonio real; militares, era el comandante en jefe del ejército. Durante la Edad Media, la guerra fue una constante y el rey necesitaba un ejército fuerte para proteger su reino y expandirlo. Religiosas. Aunque la Iglesia tenía mucha influencia, los reyes intentaban mantener un control sobre los asuntos religiosos, lo que les permitió aumentar su poder. El rey gobernaba con la ayuda de una serie de consejeros y funcionarios que representaban su autoridad en las distintas partes del reino. Entre los más importantes estaban los intendentes, encargados de la administración local; la nobleza, los grandes señores y su poder. La nobleza era uno de los pilares de la sociedad medieval. En Castilla, los nobles eran los principales terratenientes y tenían un poder considerable. Los reyes otorgaban feudos, terrenos, a los nobles a cambio de su apoyo militar. Estos nobles, conocidos como señores feudales, gobernaban sus tierras como pequeños reyes, teniendo un poder casi absoluto sobre sus vasallos. La nobleza estaba dividida en varias categorías: alta nobleza, compuesta por los grandes duques, condes y marqueses, que poseían grandes extensiones de tierra y mucho poder político; baja nobleza, compuesta por los caballeros y otros pequeños terratenientes, que aunque tenían menos tierras, mantenían una posición de privilegio en la sociedad. La nobleza tenía muchos privilegios: no pagaban impuestos, podían ejercer la justicia en sus dominios, tenían derecho a recaudar tributos de los campesinos. Este poder, sin embargo, a menudo estaba limitado por la autoridad del rey, que en ocasiones debía hacer frente a la rebelión de los nobles que querían más independencia. La Iglesia, un poder con mucha influencia. La Iglesia fue otro de los grandes poderes en Castilla. Aunque el rey intentaba tener control sobre los asuntos religiosos, la Iglesia ejercía una gran influencia en todos los aspectos de la vida medieval: política, educación, cultura y, por supuesto, religión. Los obispos y abades eran figuras clave en la sociedad. A menudo ocupaban posiciones de poder político, como consejeros del rey o gobernantes de territorios eclesiásticos. Además, la Iglesia tenía vastas propiedades que le otorgaban una enorme riqueza. El papado también tenía un poder internacional, y en ocasiones los reyes castellanos tuvieron que someterse a la autoridad papal en cuestiones clave. Los monjes y clérigos también desempeñaban un papel fundamental en la educación, ya que las escuelas y universidades medievales
estaban bajo el control de la Iglesia. Los campesinos, el grueso de la población, la mayoría de la población en Castilla, eran campesinos. La sociedad medieval estaba organizada en torno a la agricultura, por lo que los campesinos eran los encargados de trabajar la tierra. La vida de los campesinos era dura, trabajaban largas horas en el campo y en muchos casos debían pagar tributos a los señores feudales a cambio de protección. Había dos tipos de campesinos: campesinos libres, tenían más libertad y podían, por ejemplo, vender lo que cultivaban. Siervos, estaban ligados a la tierra y no podían abandonarla sin el permiso de su señor. Los campesinos no solo tenían que pagar impuestos, sino que también realizaban trabajos gratuitos para el señor feudal, como el mantenimiento de castillos o caminos. En resumen, los campesinos vivían en condiciones de mucha dependencia y poca movilidad social. El papel de las ciudades. Aunque gran parte de la población vivía en el campo, las ciudades también empezaron a cobrar importancia durante la Edad Media. En estas ciudades, los comerciantes y artesanos formaban parte de una clase emergente llamada burguesía. A medida que crecía el comercio, las ciudades se convirtieron en centros económicos clave, donde los reyes y los nobles comenzaron a concentrar más poder. Las ciudades medievales tenían una estructura organizada, con mercados, gremios y una vida social activa. A menudo, los reyes otorgaban a las ciudades privilegios especiales, como el derecho a tener un alcalde o a gobernarse a sí mismas de manera autónoma, a cambio de lealtad y tributos. Y así concluimos nuestro resumen sobre la organización política y social en el Reino de Castilla durante la Edad Media. Espero que este video te haya ayudado a comprender cómo estaba organizada la sociedad castellana y el papel de la monarquía, la nobleza, la Iglesia y los campesinos en su funcionamiento. Si te ha resultado útil, no olvides suscribirte a resúmenes.ia para seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo video.